Muy buenos días, hermanos amados. Gracias a Dios por este domingo en el que podemos estudiar su palabra. Quiero saludarles y quiero pedir al Señor que nos guíe en esta mañana a conocer de Él. Padre Santo, te agradezco por tu palabra, te agradezco por todos estos meses que hemos estado estudiando la carta a los Corintios. Gracias, Señor, porque nos muestras lo mucho que te necesitamos, que al mirar la vida, ah, no por el poder de tu espíritu, no en base a la verdad, vemos las cosas como humanos, como hombres sin Dios, y en eso hay mucho sufrimiento, mucha tristeza. Pero lo contrario, al ver las cosas como tú las ves, al confiar en ti, al descansar en la verdad, al descansar en que eres tú en nosotros el que vive la vida cristiana por el poder del Espíritu Santo, podemos ver tu mano obrar en nuestras vidas, Señor. Te pido por la iglesia, te pido por cada uno de nosotros. Te necesitamos, Señor. Y te doy gracias por esta mañana porque podemos estudiar tu palabra, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis queridos hermanos, gracias a Dios por este día. Quisiera que el día de hoy continuemos con nuestro estudio de Sabios en Cristo. Estamos en el capítulo 16. Y voy nuevamente a leer todo el capítulo 16 porque este capítulo está dividido en tres partes. La primera parte la vimos la semana pasada en cuanto a la mayordomía o el uso correcto, el servicio que podemos hacer al Señor en cuanto al uso del dinero. Y en esta semana vamos a ver en cuanto a la mayordomía, en cuanto a las oportunidades que tiene que ver con el tiempo y cómo lo usamos. ¿Ok? Entonces, permítame leer nuevamente el capítulo 16 de Primera a los Corintios y luego de eso vamos a revisar poco a poco. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, y portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es de las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os recuerdo que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acayo, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Porque conforta mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema.
El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros y mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros, todos vosotros. Amén. Hoy, hermanos amados, vamos a revisar los versículos del versículo 5 al 9, que habla acerca de el uso correcto, la mayordomía, el servicio al Señor en cuanto a las oportunidades que nosotros tenemos. Y esto habla desde los versículos 5 hasta el 9. Ahora, los primeros versículos que hablan acerca del dinero tienen que ver con una confianza en el Señor, con una adoración que solamente es posible al caminar en dependencia de Él, basados en la verdad. Aprendimos la semana pasada 5 principios en cuanto al uso del dinero y esto que vamos a ver hoy día va ligado también con la raíz de eso, que es la confianza en el Señor, basados en la palabra de Dios, el ver la vida como sabios y no como necios. Recuerdan ustedes que el, el versículo clave de Primera de los Corintios está en el capítulo 1 y el versículo 18. Entonces, si me acompañan, podemos revisar juntos este versículo nuevamente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Sí, solamente por la obra de Dios en nuestras vidas, por haber muerto juntamente con Él y haber resucitado, y porque ahora tenemos el Espíritu Santo, nos guía a la verdad, a ver las cosas como Dios las ve y no como meros hombres que no le conocen a Él. Esto tiene que ver con una apropiación de lo que somos en Él, de que lo que Él ya ha hecho, de confianza en la verdad, de confianza en su palabra, de confianza en Él al conocerlo. Sin esto, tenemos solamente una mirada mundana o un pensamiento basado en nuestro propio discernimiento sin considerar a Dios ni lo que Él quiere, ¿sí? Pero hoy día que estamos estudiando en Primera los Corintios, capítulo 16, en cuanto a las oportunidades, esto también es igual que el resto, ¿no? Igual que todo el capítulo 16, es un resultado de la vida de Jesucristo en nosotros, resucitada, que nos permite ver las oportunidades basados en un servicio al Señor, pero por quienes somos en Cristo. Entonces, solamente ahí, solamente al regresar a la verdad, a nuestra posición, podemos nosotros tener la actitud correcta en cuanto al tiempo, ¿sí? Por ejemplo, miren conmigo por un momento en Efesios capítulo 5 y los versículos 15 y 16. Efesios capítulo 5 y los versículos 15 y 16 nos dice algo muy importante en cuanto al tiempo y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí hay dos cosas. La una es con diligencia, y eso es que en cuanto al uso del tiempo, no se trata de desperdiciarlo, sino hacerlo en el momento adecuado, cuando debe ser, sin, sin dejarlo pasar, ¿sí? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, y tiene que ver con nuestra conducta. Ese mirad tiene que ver con una dependencia en Dios en cuanto a las cosas que hacemos. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿sí? Y aprovechando bien el tiempo, miren lo que dice Colosenses capítulo 4 y el versículo 5. Aprovechando bien el tiempo, y aquí en Colosenses capítulo 4 y el versículo 5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y ese redimiendo el tiempo tiene que ver con haberlo comprado y usarlo, pero
usándolo apropiadamente. Ahora, en cuanto al tiempo, en cuanto a las cosas, en cuanto a los planes, ¿no?, futuros, en cuanto a nuestro diario vivir, creo que aquí encontramos un principio en esta sección de Primera a los Corintios, que va para la iglesia el día de hoy, para cada uno de nosotros. Sí, la mayoría de nosotros diariamente pasamos un montón de tiempo en el celular, ¿sí? Em, Horas y horas y horas, pero cuando habla acerca de redimiendo bien el tiempo, esa actitud de no usar el tiempo correctamente, tenemos que basarla principalmente en saber cuál es la voluntad de Dios. Si no le conocemos a Él, pues no vamos a saber tampoco en qué usar el tiempo que tenemos. Si no sabemos quién es Él, cómo obra, qué es lo que Él dice, tampoco vamos a saber cómo usar bien, correctamente el tiempo, ¿ya? Este usar correctamente el tiempo no tiene que ver con el, el, el desperdiciar el tiempo que tenemos. A veces nosotros tenemos esa actitud de matar el tiempo o de dejar pasar las cosas. Pero lo que está hablando aquí en Primera de los Corintios, capítulo 16, luego de haber visto en el capítulo 15 de la vida resucitada de Jesucristo y lo que nos pasó a nosotros y la esperanza que nosotros tenemos, es que cada día nosotros nos encontramos aquí para hacer la voluntad de Dios. En cuanto al dinero, ya vimos la semana pasada que es un acto de adoración, es algo muy importante. Ahora, en cuanto a las oportunidades que tenemos diariamente, también no podemos dejar pasar lo que Dios quiere que hagamos. Sin embargo, al no saberlo, al estar viviendo como necios y no como sabios, es decir, como Dios ve las cosas, sino viviendo como necios, es como el mundo lo ve, dejamos pasar las oportunidades que Dios nos da para servirle a Él. Y de esto nos habla este capítulo, ¿sí? Esta porción. Regrese conmigo a 1 Corintios, capítulo 16, y mire lo que dice el versículo 6. Y podrá ser, ¿sí? Cuando Pablo dice, y podrá ser, estaba hablando de algo tentativo, ¿sí? En el versículo 4 dice, y si fuere propio, ¿sí? Está hablando de algo condicional, si es que pudiera pasar. Pero todo esto está hablando acerca de planes que él tenía que hacer. Pero en cuanto a los planes que nosotros hacemos diariamente, Pablo está hablando de una actitud correcta delante del Señor y tiene que ver con conocerle a Él, con conocer lo que Él quiere, con conocer su voluntad y esperar en Él. ¿Sí? La actitud correcta tiene que ver con lo que Él dice aquí en el versículo 7, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Ahora, ¿sabes lo que Dios quiere? ¿Sabes lo que Dios desea para tu vida en cuanto a su voluntad? ¿Sí? Si el Señor quiere. Todo esto es tentativo, pero tienes que saber cuál es la voluntad de Dios. En eso esperamos, en eso hacemos planes. Por ejemplo, miren conmigo Santiago capítulo 4 y los versículos 13 al 17. Santiago capítulo 4 y los versículos del 13 al 17 nos dicen algo muy importante. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana,
Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, como creyentes, como nacidos de nuevo, al tener el Espíritu Santo nos guía a la verdad, nos guía a ver lo que Dios quiere. Sí, y el estar perdiendo el tiempo en no solamente en el celular, sino en las cosas que no son la voluntad de Dios, al saber eso, no está bien, ¿sí? Estamos viviendo en la carne y al vivir en la carne, estamos perdiendo el tiempo, ¿sí? Desaprovechando lo que Dios nos da para estar aquí en esta tierra. Sí, la voluntad de Dios es que le conozcamos a Él. Sí, cuando hablamos acerca de que Él nos ha puesto como miembros del cuerpo de Cristo para la edificación mutua, como dice en Efesios capítulo 4, tiene que ver con eso. Esa es la voluntad de Dios aquí en esta tierra, que crezcamos en el conocimiento del Señor, en la unidad de la iglesia, vivir en un sentido de saber lo que Dios quiere para nosotros en cuanto a su voluntad, que es que le conozcamos y al servirle a Él, poder compartir la verdad, la vida de Jesucristo, donde quiera que vayamos, usando bien el tiempo, usando bien el dinero para adorarle a Él. Y, y, y todo esto tiene que ver con una actitud correcta, ¿sí? Una actitud de saber lo que Dios quiere y esperar en Él y hacer planes basados en lo que vemos y sabemos que es la voluntad de Dios. Ahora, los planes que nosotros hacemos no están escritos en piedra, ¿sí? Sino pueden cambiar a medida que vemos lo que Dios quiere, ¿sí? Pablo aquí en el capítulo 16 decía lo que él quería hacer, ¿sí? Capítulo 16 y los versículos 5 al 9 dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Cuando estaba él en Éfeso, tenía mucha oposición, pero había una gran hambre, del deseo de conocer al Señor y la iglesia fue fortalecida eh, por crecer ahí, por estar estudiando, por conocer de su palabra. Sí, en cuanto a los planes de ir a ellos, cambiaron. Miren, por ejemplo, lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 1 y los versículos 15 y 16. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado a Judea. Ese era el plan, pero lo que realmente pasó fue lo que dice en Segunda de Corintios capítulo 2 y los versículos 12 y 13. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para ir a Macedonia. En lugar de pasar un largo tiempo en Corinto, pasó un breve espacio de tiempo y fue un momento más bien duro en el que pasó, ¿sí? Más bien difícil. Sí, los planes cambian,
Pero el hecho no es que nosotros tengamos temor a que los planes cambien, sino más bien tener la actitud correcta de buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas, de saber lo que Él quiere, ¿sí? Dios nos ha dado un sentido común para que lo utilicemos, para que sepamos lo que debe hacer, ¿sí? Y al darnos eso, también nos ha dado el Espíritu Santo para conocer la palabra y confiar en Él. Por ejemplo, la palabra de Dios nos muestra que nosotros, como creyentes, no podemos hacer algo que esté fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Por ejemplo, el engaño, la mentira, ¿sí? Dios nunca va a ponerte algo para que hagas con la expresión que nosotros usamos aquí, por la izquierda, o haciéndolo mal, o haciéndolo chueco, ¿sí? Si es por ahí, no es la voluntad de Dios. El engaño, la mentira, la falsedad, las cosas bajo la mesa, no es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el cuidado de nuestra familia, ¿sí? No puedo decir que voy a cuidar de la familia y estar estafando por otros lados o mintiendo. No puedo hacer eso. Por ejemplo, Dios nos muestra en Romanos capítulo 13 el respeto a las autoridades. Y si es que no estoy haciendo las cosas correctamente, no puedo decir que estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Ya? Dios sí nos da el sentido común para ver en su palabra, primeramente, lo que dice, orar, esperar su voluntad, analizar si la situación es lo que Dios quiere y buscar profundamente si es la voluntad de Dios. Entonces, al ver eso, ya sabemos que si va en contra de su palabra, no es la voluntad de Dios. Si yo mismo estoy en la carne y estoy tomando decisiones no por la voluntad de Dios, sino por mi propia insistencia, por una desesperación, por miedo o por presión de las circunstancias, no es la voluntad de Dios, ¿sí? Sí nos manda a esperar, sí nos manda a estar tranquilos, pero eso tiene que ver con conocerle a Él. Las oportunidades que se nos presentan diariamente son oportunidades que hay que tomarlas en ese momento, pero tengo que antes de eso estar pegado al Señor, saber lo que es su voluntad, saber lo que Él quiere. Y por eso Dios nos ha puesto en el contexto de la iglesia, para crecer espiritualmente, para formar parte del cuerpo de Cristo, para saber su voluntad y más que nada, ver la vida como Él la ve. Y a eso tiene que ver con una muerte al yo. Sí, el yo, el hombre viejo, se desespera por querer hacer algo, en lugar de descansar en lo que Dios quiere. Cuando usted y yo andamos afanados por las cosas de este mundo, olvidándonos de quién está en control de la verdad, eh, no nos va bien, ¿sí? Vivimos en sufrimiento, en desesperación y afectamos a nuestra familia, afectamos a los que viven alrededor nuestro, afectamos también a la iglesia, ¿sí? Hermanos amados, que esto que estamos aprendiendo, que parecería algo simplemente de ser eficiente, no tiene nada que ver con eso, sino más bien de regresar a una actitud humilde, de descanso en el Señor, de conocerle a Él, de ver que le necesitamos para la dirección en nuestras vidas. Sí, Santiago capítulo, Santiago capítulo 4, él dice algo muy importante ahí, ¿no? Capítulo 4 y el versículo, a ver,
Nuevamente voy a leer esto que leímos hace un momento. Santiago, capítulo 4, y el versículo 15 dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Y cuando dice, si el Señor quiere, nos manda a buscar su voluntad, nos manda a ver qué es lo que Él quiere. No quiere que tú andes haciendo las cosas equivocadamente o estafando o mintiendo. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le creamos y al creerle podamos descansar en Él. Las circunstancias van a variar, las circunstancias son pasajeras, pero nuestro Dios permanece para siempre. Y al regresar a la verdad, al regresar a quienes somos en Cristo Jesús, podemos ver la vida como Él la ve, todo completo y descansar en la esperanza de la resurrección. Y mientras estamos aquí en esta tierra, ver las oportunidades y tomarlas confiando en Él y no en nosotros mismos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, ¿es para la gloria de Dios? ¿Es para, para darle la gloria a Él o no? ¿Está basado en su palabra? Sí, Dios ha puesto dentro del contexto de la iglesia que somos miembros los unos de los otros y eso nos ayuda porque al ver, al estudiar la palabra, nos necesitamos los unos de los otros, necesitamos de hermanos maduros, necesitamos de ver la vida conforme a la verdad, ¿sí? La experiencia es muy importante, pero no tiene que ver con la experiencia de ir por lo malo. Es por la experiencia de conocerle a nuestro Dios, de haberle experimentado, de haberle conocido diariamente, de ver las cosas acomodando lo espiritual a lo espiritual como lo hace el Espíritu Santo, ¿sí? Fíjense primero a los Corintios, capítulo 3 y el versículo 13. Esto es lo que hace el Señor. Dice, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El problema nuestro es el mismo que tenían los creyentes corintios, que eran niños, carnales, andaban en la carne y no en el Espíritu. En cuanto al uso del tiempo, de las oportunidades, al andar en la carne, vamos a andar perdidos, pero no nos debemos quedar ahí. Es necesario regresar a la verdad, confiar en el Señor, analizar la situación, orar, buscar lo que Dios quiere para nosotros. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 3, el versículo 5 y 6, nuevamente. Otra vez, este versículo lo hemos revisado varias veces en las últimas semanas y nos ayuda muchísimo porque es necesario que nosotros le conozcamos, veamos las cosas como Dios las ve. Proverbios capítulo 3 y los versículos 5 y 6. Miren lo que dice aquí. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Sí. En cuanto al uso correcto del tiempo, de las oportunidades, tenemos aquí la oportunidad de confiar en Él. Ese fíate es descansa todo tu peso en Él. Que tu confianza esté en Él. Y eso tiene que ver con conocerle en base a la voluntad de Él. ¿Sí? Ahí podemos decir si el Señor quiere. Entonces yo nunca, al confiar en eso, voy a meterme en algo que es ilegal porque ya sé que el Señor no quiere eso. En cuanto a ver lo que sí es la voluntad de Dios, al ver que Dios quiere que
que la iglesia esté creciendo, que los hermanos mutuamente se apoyen los unos a los otros para crecer en el conocimiento de Él, sí es la voluntad de Él. Que los padres tomen la dirección del hogar basados en una dependencia en el Señor, sí es la voluntad de Dios. En que la esposa depende en el Señor y refleje la vida de Jesucristo en su vida, sí es la voluntad de Dios. Hay tantas cosas que perdemos nosotros de vista, de oportunidad, y estamos malgastando el tiempo en especulaciones, en poniendo nuestra mirada, nuestra confianza en cosas pasajeras, en cosas que no sirven, o en nosotros mismos, diciendo: "Pobrecito de mí", en lugar de ver la voluntad de Dios. El problema es que si persistimos en eso, al andar en la carne, dejamos de lado lo que Dios quiere y pecamos, ¿sí? Por eso lo que nosotros vimos en Santiago capítulo 4 es importante, porque él dice al final del versículo 17, Santiago 4 al del 16 dice, sí, del 17 dice: "Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado", ¿sí? Al andar en la carne, al deliberadamente ignorar la voluntad de Dios, estamos pecando contra Él. Pero en cuanto al uso correcto o la mayordomía de las oportunidades que Dios nos da, Él quiere que nosotros utilicemos el sentido común que nos ha dado, que al orar buscando su dirección, nos metamos en la palabra, busquemos de la dirección de otros hermanos maduros, que por la experiencia de conocerle a Él, nos ayuden, nos dirijan. Analicemos la situación y busquemos la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora, ese es el primer paso, ¿sí? El primer paso es buscar lo que Dios quiere. Y una vez que nosotros hayamos hecho todo lo posible por determinar cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Entonces, es necesario que lo hagamos y dejemos el resultado en las manos del Señor, ¿sí? Miren conmigo Juan capítulo 17 y el versículo 17. El Evangelio de Juan capítulo 17 y el versículo, perdón, capítulo 7 y el versículo 17. Dice así: "El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá así la doctrina, si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta". Eso dijo el Señor Jesucristo. El, el problema de los corintios era que por andar en la carne no sabían qué era la voluntad de Dios. Estaban viendo las cosas a su propia manera. Y pasa también el día de hoy con nosotros. Al estar desviados, alejados de la verdad, lejos de la comunión con los hermanos, lejos de estar en dependencia del Señor, no vemos lo que es de Él. Pero si conocemos, y ese conocer es tan importante, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es. Ese conocer tiene que ver con algo íntimo, con algo que lo experimento, que lo veo, que lo vivo. Y por esa razón, el uso adecuado del tiempo también tiene que ver con el conocerle a nuestro Dios, ¿sí? Con el saber lo que Él quiere. Esto es muy importante porque afecta a toda la iglesia, afecta a otros, afecta a nuestra familia, nos afecta a nosotros mismos para bien. El conocerle a Él
nos afecta para bien, porque Dios sí nos guía, Dios sí nos protege. Por ejemplo, a través de toda la escritura, recuerdan que la semana pasada hablamos acerca del dinero, a través de toda la escritura habla acerca de las finanzas, habla acerca de las deudas, ¿sí? Deuda es algo que no puedes pagar. Meternos en algo así, nos repito nuevamente esto. A través de toda la escritura vemos la voluntad de Dios y nos habla acerca de cómo usar el dinero, por ejemplo. Nos habla de no de ver el hecho de usar lo que tenemos para la gloria de Dios es muy importante, ¿sí? Tiene que ver con un descanso en la verdad, con una guía de Dios en nuestras vidas. Miren lo que dice el Salmo 23 y el versículo 3. Salmo 23 y el versículo 3. Otra vez este salmo, hermanos amados, habla acerca de una comunión con Él, de una unión íntima, de experimentar la vida de Jesucristo diariamente al conocerle. El Salmo 23 y el versículo 3 dice, confortará mi alma. El alma habla de mente, voluntad y emociones, ¿sí? El corazón, lo que pensamos, lo que decidimos, lo que sentimos. Confortará mi alma al conocerle, en esa unión espiritual que tenemos por ahora estar en Cristo Jesús, por ver la vida a la luz de la verdad. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ese guiará por sendas de justicia tiene lo mismo o está, es paralelo a lo que nosotros vimos en Proverbios capítulo 3. Sí, recuerden, Proverbios lo que dice capítulo 3. Voy a leerles nuevamente. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, es el alma, mente, voluntad y emociones. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Al conocer la voluntad de él, descansa en él y no te vayas por lo que no vale. ¿Cómo hacemos esto? Porque ya hemos muerto juntamente con Cristo y porque ahora hemos resucitado con él. Ya no voy a mentir, sino a hablar la verdad. Los que están viendo con nosotros de Efesios, la carta a los Efesios los miércoles, ya no voy a robar, sino trabajar para poder compartir. Es la voluntad de Dios para nosotros que le conozcamos. Y la vida de Jesucristo produce en nosotros ese descanso. ¿Sí? Tan importante. Ahora, hermanos, hoy viene la pregunta, ¿qué oportunidades nos está dando el Señor el día de hoy? ¿En qué podemos conocerle a Él? En cuanto a nuestra familia, en nuestras finanzas, en las oportunidades que nosotros tenemos hoy día, inclusive para estudiar su palabra, inclusive para cuidar de la iglesia. Esto que estamos viendo nos toca a cada uno de nosotros regresar y analizar y pedir, Señor, guíame, te necesito. Sí, en lugar de estarnos quejando por los obstáculos, ya sean de salud, financieros, por la pandemia, por lo que sea, deberíamos aprovechar las oportunidades que Dios nos deja, nos da y dejar el resultado al Señor. Ese dejar el resultado al Señor tiene que ver con hacer lo que Dios quiere en el momento adecuado y no simplemente decir, no, no, ya ahorita yo no pienso que pase lo que pase, sino nos ha dado el sentido común para hacer lo que Dios quiere y tiene que ver con conocerle. Y al conocerle, no me voy a meter en negocios fraudulentos, no me voy a meter en mentira, no me voy a meter en engaño, en robo, sino confiar en el Señor y dejar el resultado a Él. ¿Sí?
Qué tremendo lo que en estos pocos versículos podemos aprender de lo que Dios quiere para nuestras vidas, de su voluntad, y es que le conozcamos a Él. Mis amados hermanos, gracias a Dios por lo que Él está haciendo, que eh, podamos aprender cada día más de Él y ser de beneficio para la iglesia al servir cada uno de nosotros, a los hermanos, le necesitamos al Señor para guiar a nuestras familias al conocimiento de Él. Saludos, hermanos amados, si Dios permite, el próximo domingo continuamos con esta carta a los Corintios y vamos a terminar esta carta. ¿Ok? Saludos, hermanos amados.